Ya estamos presentando una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo, con la gratísima compañía de cada uno de ustedes, amigos del campo y de la ciudad. Hacemos la presentación oficial de este espacio y rápidamente nos ponemos en marcha. Seguimos en Junto al Campo y ahora novedades y participación del Centro de Acopiadores de Cereales de la zona Puerto Quequén. Como ustedes están viendo en pantalla, lo tenemos a Mauricio Díaz, quien es el flamante presidente del Centro de Acopiadores de Cereales de la zona Puerto Quequén. Días atrás se hizo la asamblea correspondiente, la asamblea pertinente, y Mauricio reemplaza en este cargo de presidente a Matías Breschneider. Mauricio, bueno, gracias por este contacto con Junto al Campo, el mayor de los éxitos, y bueno, tu primera reflexión al respecto, ¿no? Bienvenido. Buenas tardes, Néstor, y a todos. Mira, reflexión, bueno, muy contento, la verdad que muy contento por asumir ahora la presidencia del centro. Si bien en general la comisión viene rotándose, digamos, siempre y hay una continuidad, digamos, en las personas que van integrando la comisión. En el día de hoy, bueno, me toca a mí hoy asumir la presidencia y, bueno, como dijimos, deja Matías Breschneider. Pero bueno, seguimos formando con expectativa un grupo humano muy bueno. Ha habido un recambio importante. Te diría de las antiguas personas que conformaban la comisión del centro, en el caso de mi padre, Carlos Díaz, en el caso del padre de Matías Breschneider, Alberto Breschneider, en el caso de Juan Bautista Iriberri, que hoy es tesorero, que deja Juan Iriberri, el padre. Ha habido una renovación muy interesante en el centro, de gente joven, por ahí no tan joven, pero con buenas y nuevas cosas. Esperemos que se puedan continuar por lo menos lo bien que vienen haciendo en los últimos 82 años todas las cosas que se han hecho en el centro. Uh-huh. Así es, Mauricio, bien lo decís, bien lo remarcás. El Centro de Acopiadores de Cereales de la zona Puerto Quequén, el próximo día 11 de septiembre del año 2021 va a cumplir su aniversario número 83. Y si te pregunto por objetivos, ¿qué me decís? Mirá, los objetivos son amplios. Son amplios, pero a la vez tampoco ambiciosos al punto de no poder lograrlo. El Centro de Acopiadores en las últimas décadas, tal vez por así decirlo, ha estado enfrascado en por un lado, atender a las casi 60 empresas que nuclean, ¿no es cierto?, el Interland de Puerto Quequén, y sus necesidades, digamos, tanto en materia de logística, información, impositiva y demás, pero a la vez también con una fuerte inserción, o por lo menos tratando de tener una fuerte inserción en lo social, ¿no es cierto? El centro tiene un edificio bastante moderno, con un auditorium muy renovado que se presta muchísimo a las autoridades de otros tipos de organismos que sin fines de lucro pueden utilizarlo, y realmente se han generado situaciones muy interesantes, eventos y demás, todos sin fines de lucro, por supuesto. Y bueno, el centro trata de devolver mucho a la sociedad un poco lo que de alguna manera se genera en el Interland de Puerto Quequén. Estas 60 empresas más o menos que conforman el centro de acopiadores están radicadas alrededor de entre 8, 10, 11 partidos del Interland de Puerto Quequén, y la verdad que es mucho lo que se produce y nuclea el puerto
en nuestra ciudad. Con lo cual, creemos que todo eso tiene que desencadenar en una devolución, digamos, en lo que se pueda a lo social. De hecho, este año complicado con la pandemia, el centro hizo fuertes donaciones, por ejemplo, a los hospitales de los partidos que componen las empresas del centro. Desde Lobería, Balcarce, Fernández, Hospital de Necochea, digamos, donaciones, hasta, bueno, camas, infinidad de cosas. Realmente se hizo un aporte y un sacrificio bastante interesante. Y todo, te repito, es tratar de aportar por donde se pueda a la zona donde nos movemos todos, ¿no es cierto? Porque en definitiva es donde trabajamos y donde vivimos y producimos. Sí, Mauricio, y es un tema que lo habíamos hablado la vez pasada con Matías Preschneider. Recordamos a nuestra audiencia saliente presidente del Centro de Acopiadores de Cereales de la zona Puerto Quequén, lo que uno había extrañado de alguna u otra manera en este año 2020, atravesado por la pandemia del COVID-19 coronavirus, la labor social, educativa, cultural del Centro de Acopiadores, pero Matías remarcaba lo que vos citás ahora, ¿no? Que el Centro de Acopiadores estuvo en la emergencia, colaborando de alguna u otra manera en la emergencia de la pandemia propiamente dicha, con infraestructura, con aporte a los estados municipales. Originalmente, cuando esto arrancó, el centro de hecho tramitó la compra de 3 respiradores, que finalmente no se pudieron comprar porque cuestiones que en un momento el Estado intervino e hizo que la compra no sé si recuerda por ahí la gente en el arranque, la única empresa que había proveedora de respiradores en Argentina quedó paralizada a la venta de respiradores a los particulares, digamos. Entonces, ahí empezó el Estado a comprar y bueno, al final esa compra que habíamos hecho quedó trunca. Finalmente pudimos conseguir un respirador bastante más adelante para Balcarce, no me acuerdo si Balcarce o Lobería. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y de toda índole, te digo, hace ya creo que cerca de 10, 12 años, el centro arrancó un proyecto que fue muy interesante y fue donación de libros a los colegios para incentivar la lectura infantil. Eso fue muy interesante porque de alguna manera se trataba de fomentar, digamos, lo que uno por ahí lucha, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con lo cultural y lo social, en la inserción de nuestra sociedad. Y lo recuerdo porque se imprimieron más de 11.000 libros, de un libro que se llamaba Sembrando la Semilla. Es un libro que se mandó a hacer, digamos, especialmente desde que el productor siembra hasta que la mercadería está en el vapor yéndose de la Argentina y todo lo que genera en la cadena agroexportadora. Y fue un proyecto muy interesante. A la vez se acompañó en los colegios que más necesitaban con los manuales de los cursos, que también se donaban. Y la verdad que son cosas que, amén de lo que tiene que ver con las empresas que lo conforman, que realmente satisfacen mucho la labor de uno que está de alguna manera tratando de hacer cosas, ¿cierto? Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas.
La empresa cuenta con una playa propia con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén. SUETRA, el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina, representa la educación técnica, agraria y formación profesional con institutos propios de formación docente y centros de formación profesional. SUETRA, un paso adelante siempre. Y hoy, más juntos que nunca. La nueva fusta. Todo para el agro. Administración de campos. Veterinaria. Alimentos balanceados. Semillas, maíz, girasol, pasturas. Nuestro mejor negocio es que usted haga un buen negocio. La nueva fusta. Todo para el agro. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. No pueden seguir aumentando los impuestos mientras que cada gobierno que pasa suma más empleados a las oficinas públicas. Mientras haya senadores, diputados y ministros con decenas de asesores, amigos y familiares pagados por el pueblo. No pueden seguir aumentando los impuestos mientras la mayoría de los jueces aún conserven privilegios frente al resto de la sociedad, siendo que ellos deben custodiar la igualdad ante la ley. No pueden seguir aumentando los impuestos, porque mientras crecieron los impuestos al pueblo, crecieron también la pobreza, la exclusión y el deterioro de las jubilaciones. Por eso hoy, los que producimos, los que emprendemos, los que trabajamos, desde cada rincón de la Argentina, le pedimos a la política mayor solidaridad. Le pedimos a la política eficiencia en el manejo del dinero del pueblo. Porque si el gobierno y la clase política gasta menos, el pueblo no tiene que seguir pagando de más. Es un mensaje de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. La Dulce Cooperativa de Seguros te da más beneficios. Promoción especial: 2 camionetas 4x4, una en fina, otra en gruesa. Juntos, rumbo al centenario. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Coninagro es una entidad argentina que representa y defiende los intereses de los productores cooperativos agropecuarios, de federaciones y de toda la agroindustria. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. En este año 2020, como decíamos, atravesado por la pandemia del coronavirus. ¿Qué influencia tuvo esta pandemia en el trabajo de los acopios, Mauricio? En el trabajo interno, digamos así. Mirá, en el arranque de la pandemia, la primera cuarentena, por así decirlo, y algunos días más, sí estuvo todo paralizado cuando realmente todos tuvieron que estar adentro, a excepción de la labor puntualmente en el campo, netamente productiva, que tenía que ver obviamente con atender cultivos y ganadería y demás, que eran cosas que no se podían de ninguna manera atrasar. Uno no puede dejar de darle
de beber o de comer por ahí a los animales, o desatender un cultivo que pueda tener un mal control posterior de malezas y demás. Sí, los acopios tuvieron una fecha ahí, sí, paralizado y sin poder trabajar. No afectó a la producción, con lo cual, y no fue una época muy complicada en términos de logística, así que no fue tan traumático en la operatoria del acopio. Gracias a Dios después se fue acomodando toda la parte de logística, camiones, y fue organizándose un poco también con los protocolos y demás, y la verdad que el campo, gracias a Dios, no se paró en ningún momento. Y eso hace que, bueno, hoy podamos ver que bueno, los frutos de eso, básicamente, porque estamos arrancando una cosecha fina que está siendo muy buena, tal vez no tan buena como la del año pasado, pero con rindes esperados y ya algunos concretados muy buenos. Tanto cebada como trigo, estamos hablando de una cosecha tal vez algo inferior al año pasado, pero a la vez con rindes muy interesantes. Un poco por ahí lo que uno estamos viendo, avanzada la cosecha de cebada como está, y arrancando la cosecha de trigo, estamos viendo que los primeros guarismos son interesantes, tanto de la cebada como buenos rindes, como los del trigo, con niveles de rindes por ahí más variables, pero no malos. Bien, como decíamos, y de paso ubicamos a nuestra gente, ¿no? Estamos haciendo esta nota periodística con Mauricio Díaz en la tardecita del día viernes 18 de diciembre. Bueno, avanza la recolección de la cebada, campaña 2020. Bueno, la novedad es que me diste vos, Mauricio, yo me parecía que no, pero bueno, ya los primeros lotes de trigo de la campaña 2020-2021, pero hace falta agua para la gruesa, ¿no? Sí, mirá, realmente nos sorprende que hay una gran cantidad de lotes de trigo que están empezando y que ya arrancaron, algunos ya se cosecharon hace más de 5 días, y lo cual sorprende porque no ha habido necesidades hídricas, sí, los cultivos han estado necesitando agua durante el último mes y medio, pero tampoco es que han sido, digamos, el agua te diría que es mucho más necesario para la gruesa hoy por hoy. Obviamente la fina ya hace 20 días que ya estaba más o menos definida. No hubo grandes calores en la última etapa del cultivo que hayan apurado el trigo, pero sí estamos viendo que se ha adelantado mucho la cosecha de trigo, sobre todo estamos hablando de tal vez más de 10 días antes de lo normal. Habitualmente la cosecha de trigo es en Navidad. Y estamos hablando acá que arrancó 10 días antes. Cuando sucede una cosa así, normalmente es porque los cultivos sufrieron mucho y el estrés generalmente provoca que los cultivos se adelanten. No daría la impresión de que es el caso, porque los rindes que están apareciendo de trigo no son malos. Tal vez no son como los del año pasado, pero no son malos. Algunos lotes sí están teniendo rindes muy interesantes, pero son los que tal vez por estar en ambientes privilegiados no han sufrido un poco la gran cantidad de vientos que hubo y la seca que venimos sufriendo estos últimos mes y medio. Sí, la gruesa está requiriendo lluvias, te diría, importantes, independientemente de que pueda parar la fina, de alguna manera la cosecha, sería muy importante, sobre todo en el caso de los maíces, te diría, y las hojas, tener una lluvia importante. La verdad que hoy se necesita, sí. Mauricio, bueno, como decíamos, está en pleno desarrollo la recolección de la cebada, está empezando la recolección del trigo, o sea que ya podemos adelantar cosechas buenas. Sí, tal vez no llegue a ser una cosecha como la del año pasado, que fue una muy buena cosecha. Probablemente, como te decía, en el caso del trigo, sobre todo, se vean diferencias de rinde importantes en las distintas zonas que tienen que ver con la influencia del Puerto Quequén. Es muy probable que la costa, por ser más fresca, tenga rindes más altos, y probablemente hacia adentro, en la medida que uno se mete
en zonas con otras complicaciones, y son perfiles de tierra más cortos y demás, que por ahí tengamos algunos rindes un poco inferiores. Me da la impresión de que va a ser un año donde va a haber lotes muy buenos y lotes que no hayan llegado a su cometido, por lo menos a lo que por ahí se le esperaba. En el caso del trigo, creo que va a haber rindes más variables. En el caso de la cebada, creo que por ahí es más pareja. Los rindes en el arranque son buenos y la cosecha está avanzada. Y son buenos, probablemente similares a los del año pasado, tal vez un poquitito inferiores. Pero bueno, depende de la zona donde uno hable. Ahí estamos hablando de rindes de entre 4.800 kilos y 6.500 kilos en los mejores campos y ambientes de la zona. Mauricio, recordamos a nuestra gente, vos representás a Promotora Agropecuaria, ahora como presidente del Centro de Acopiadores de Cereales de la zona Puerto Quequén. Y a propósito, y ya en el final, ¿cómo está Promotora Agropecuaria? La verdad que muy contento. Nosotros estamos muy contentos por asumir este compromiso en el Centro de Acopiadores. Estamos muy contentos porque luego de 55 años en la Argentina, donde las cosas cambian tanto, por lo menos con lo que tiene que ver con el campo, vienen dándose años muy buenos. Si logra hacer una campaña completa, esta que estamos cursando, con buenos rindes de fina y donde la gruesa acompañe, va a sumar 3 años de muy buenas cosechas, o buenas a muy buenas cosechas en la zona. Y eso, la realidad es que a la ciudad tiene que le sirve. Y bueno, en el caso nuestro son 3 años donde los productores vienen mejorando su situación, donde vienen mejorando maquinarias, donde vienen haciendo inversiones, donde el desarrollo está y la inversión está y el gasto en la zona está. Creo que son 3 años estos que pasaron muy buenos, o que deberían pasar, teniendo en cuenta si llueve y tenemos una fina que sea más o menos buena. Y desde la óptica de los mercados, cuando uno ve los precios que tenemos, que son buenos, creo que por lo menos 1 o 2 años de precios sostenidos el mundo va a seguir teniendo. Eso hace que estemos en una actividad donde venimos con buenas cosechas, y si eso continúa, aspiremos a buenos mercados al menos. El clima obviamente no lo vamos a manejar, y esperemos que no lo manejemos nunca. Sí. Pero bueno, si el clima no nos traiciona, deberíamos tener un par de años donde los mercados nos ayuden y nos apoyen. Sabemos que el campo genera, es el importador de dólares en Argentina, y está bueno que pensemos en estos añitos que vienen, donde aspiramos a seguir teniendo buenos valores, tanto de los commodities que produzcamos, tanto cebada, trigo, maíz, girasol, soja. Es para anticipar, ¿no es cierto?, que tengamos un par de años entonces donde vayan a continuar los éxitos de la ciudad y del interior, por lo menos, ¿no? En Junto al Campo Periodismo Agropecuario y en la radio agropecuaria, dialogamos en esta oportunidad con el nuevo presidente del Centro de Acopiadores de Cereales de la zona Puerto Quequén, Mauricio Díaz. Un abrazo, Mauricio, gracias por el aporte, buena culminación del año 2020 y por un mejor para todos año 2021, y la seguimos en alguna otra oportunidad. Éxitos. Muchas gracias, Néstor, lo mismo para ustedes. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, Cereales. Sede central en Avenida 59 y Calle 70, planta de silos en Quequén y filiales en Comandante Nicanor Otamendi, Balcarce, Lobería, Energía, San Agustín y Mechongué. Teléfonos 43-2895 al 2899 Necochea. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea.
Avenida 59, número 3627, teléfono 42 59 60. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima. Honestidad, transparencia, esfuerzo y responsabilidad, adaptándonos a los cambios y distintos escenarios que se plantearon a lo largo de tantos años. Dorrego López y Noves, Sociedad Anónima, trabajando durante 50 años por y para el campo. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Acompaña a Junto al Campo Periodismo Agropecuario Guiraguazú. Guiraguazú cuenta con una aplicación para celulares con el fin de gestionar operaciones de cobros, negocios y pedidos de camiones por parte de clientes, con el fin de continuar brindando soluciones tecnológicas, digitales y modernas acorde a la época actual. La empresa invita a conocer su sitio web institucional www.guiraguazú.com.ar. Volvimos a la ruta, volvemos a viajar por vos. Don Ragio Comisiones, viajes Necochea Mar del Plata, de lunes a viernes por la mañana. Consultas al 2262-599-550 o 52-2518. Búscanos en Face, Don Ragio. Hasta aquí compartimos Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Hasta pronto y muchísimas gracias.